Buenas tardes, somos el equipo 5. Vamos a presentar nuestro producto de integrador aprendizaje de bioestadística. El título es Relación de rendimiento académico, hábitos de estudio y tiempo en distractores en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UNL. Como diapositiva siguiente tenemos a todos los integrantes del equipo y las divisiones que cada uno tuvo asignada. Como introducción, el rendimiento académico se puede decir que es la manera de visualizar el desempeño de un estudiante en el ámbito escolar o profesional. Se pueden ver sus logros en asignaturas y adquisición de habilidades o conocimientos. Normalmente, pues se evalúa por medio de calificaciones que indican estos niveles de habilidades. El evaluar este aspecto en la FIME es de suma importancia, pues es una de las facultades con mayor cantidad de estudiantes y mayor dificultad. Actualmente no existe tanta información al respecto, por lo que pues nos interesamos más en descubrir cómo afectan los ámbitos del estudio y el tiempo de distracción en los estudiantes de esta facultad. Actualmente, pues como estudiantes, los estudiantes se encuentran ante una gran cantidad de factores que afectan el rendimiento escolar. Entre ellos, uno de los más importantes son los hábitos de estudio y las distracciones, el tiempo de ocio, que muchas veces se puede ir de las manos cuando no se tienen buenos hábitos. El propósito general de este estudio, pues, es comprobar que existe una relación entre los hábitos de estudio y el tiempo de distracciones que afecten linealmente al desempeño de los estudiantes de la facultad a analizar. Como preguntas de investigación tenemos la pregunta 1. ¿Un declive en las calificaciones podría deberse a los malos hábitos estudiantiles o al uso de distractores como el celular? Como pregunta 2. ¿El uso de distractores afecta en algo a los hábitos de estudio? Y por último, ¿el uso prolongado de distractores afecta en el declive de calificaciones? En la justificación y motivación, este estudio mantiene relevancia para nosotros como estudiantes debido a la relación que podemos observar a simple vista entre los hábitos de estudio y el tiempo de ocio con el rendimiento académico. En este caso, enfocado a los estudiantes de la FIME, al obtener información de una muestra de nuestra población a investigar, podemos observar a través de modelos estadísticos si es verdad que existe alguna relación entre estos aspectos y poder tener conclusiones al respecto. Como hipótesis tenemos que se espera que exista una relación directa entre nuestros puntos de enfoque, el rendimiento académico y los hábitos de estudio, así como las distracciones en el día a día del estudiante. Esto se ha señalado en varias ocasiones que puede aportar una relevancia significativa al momento de evaluar el desempeño de los estudiantes. Como objetivo general, tenemos el concientizar a la población estudiantil, especialmente a los jóvenes universitarios, algunas de las consecuencias del uso prolongado de distractores como dispositivos móviles y las redes sociales y en cómo afectan. Como objetivos específicos, tenemos a los voluntarios por medio de encuestas. Estos se autogestionan las horas perdidas en distractores como el celular. Tenemos el dar a conocer que por medio de dejar atrás el celular o redes sociales podemos seguir con normalidad e incluso mejorar académicamente. Y como objetivo final tenemos que por medio de gráficas demostrar y explicar las consecuencias de un uso prolongado de distractores. En viabilidad tenemos muchos aspectos a considerar, principalmente nuestras consecuencias del estudio, que es obtener patrones en la relación de las variables involucradas, reflexionar sobre el impacto positivo o negativo de los hábitos de estudio y tiempo de ocio en los estudiantes y obtener datos que puedan fundamentar campañas o talleres de apoyo relacionados en la facultad.
Algunas deficiencias en el conocimiento del problema que orientan al estudio que nosotros podremos encontrar es que existe muy poca información sobre el tema enfocado en la Facultad de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UNL, y que se conoce por opiniones públicas que muchos estudiantes abandonan los estudios en la facultad. Sin embargo, no hay mucha información relacionada con el tema estudiar, si de alguna manera está relacionado con los hábitos de estudio. Y pues algunas de las limitaciones en la investigación que podríamos tener es que pues los datos al ser obtenidos por una encuesta corta podrían presentar sesgos, ya que existen factores externos a los hábitos académicos y el tiempo de distracciones que puedan afectar al rendimiento académico. Y que es probable que no se obtengan las respuestas a las encuestas necesarias debido al tamaño de la muestra y factores como el tiempo, la preocupación de los encuestados por la confidencialidad de los datos, poca difusión, entre otros. Descripción de variables de estudio. Nuestra variable dependiente en este caso va a ser el rendimiento académico y algunas de nuestras variables independientes van a ser los hábitos de estudio, métodos de estudio, tiempo de distracción, horas frente a dispositivos electrónicos y regularidad en el horario del estudio. Aquí, por ejemplo, hicimos una tabla para visualizar mejor. Esto se basa en las preguntas que realizamos para la encuesta. Por ejemplo, tenemos el de rendimiento académico, que pues es la medida de las capacidades del alumno. Lo utilizamos en una escala de sí, no, tal vez, lo cual sería una escala cualitativa nominal politómica, porque tenemos 3 tipos de respuesta. Después también tenemos, por ejemplo, las horas de estudio, que es el procedimiento que se enfrenta de manera cotidiana en el quehacer académico, y la forma en cómo se organiza en tiempo. En este caso hicimos también una escala de a menos de 1 hora, de 1 a 2 horas, de 3 a 4 horas, por lo tanto podríamos decir que es una variable cualitativa ordinal, que podría confundirse con una cuantitativa debido a que estamos hablando de horas de estudio, pero como utilizamos una escala de 1 a 2 horas, de 3 a 4 horas, por lo tanto sería una cualitativa ordinal. En hábitos de estudio, podemos decir que es toda aquella conducta que los estudiantes y alumnos colocan en práctica diariamente para estudiar. En este caso utilizamos una escala de nunca, siempre, casi siempre, lo cual también nos dice que es una variable cualitativa ordinal. Horas de redes sociales, que es el tiempo medido en horas en que la persona pasa viendo redes sociales al día, o en este caso que lo medimos mientras está estudiando la persona. En este caso, pues no utilizamos escala, pues sería totalmente cuantitativa. El tiempo de distracción durante el estudio, que es el tiempo medido en minutos, horas que el estudiante deja de prestar atención. En este caso también utilizamos una escala de nunca, casi nunca, siempre o casi siempre, lo cual nos da que es una variable cualitativa ordinal. En regularidad de horario de estudio, es la frecuencia con la que el estudiante estudia la semana o el mes, lo cual también es una variable cualitativa. Y organización, por ejemplo, tenemos que es acción y efecto de organizar o organizarse, que también es una variable cualitativa. Y en estos casos también utilizamos más que nada escalas ordinales. El tiempo de ocio, que es el tiempo libre al que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas. También utilizamos una escala de menos de 1 hora, 1 a 2 horas, como en otras ocasiones, lo cual también nos da que es una cualitativa ordinal. Tenemos, por ejemplo, también carga académica, que es el número autorizado de asignaturas a cursar dentro de los planes de estudios, que esta es una variable abierta, la cual es cuantitativa por las materias. Falta de concentración, que se puede decir que es la incapacidad de mantener la atención en una tarea o actividad durante un periodo prolongado. Usamos una escala de totalmente de acuerdo o en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, lo cual también es una cualitativa ordinal. Y la de responsabilidad, que es una cualidad que tiene un individuo que cumple sus obligaciones o promesas y asume sus consecuencias en una escala de sí o no, por lo cual es una cualitativa nominal dicotómica. En este caso, pues como se puede ver, utilizamos una mayoría de variables cualitativas. Como marco teórico, tenemos el rendimiento académico refleja el aprendizaje de los estudiantes y se ve influido por los hábitos de estudio y el uso de distractores. Buenos hábitos como la organización y planificación mejoran el desempeño, especialmente en carreras exigentes como ingeniería. En cambio, dedicar mucho tiempo en redes sociales o videojuegos puede reducir el rendimiento. Esos estudios confirman que hay una relación positiva entre buenos hábitos y calificaciones, y negativa con los distractores. En la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, entender estos factores es clave para mejorar la experiencia académica. Para la metodología, se diseñó una encuesta digital en Google Forms para analizar la relación entre el rendimiento académico, los hábitos de estudio y el uso de distractores digitales en estudiantes universitarios de distintas facultades, como medicina e ingeniería, durante el semestre enero-junio de 2025. Con consentimiento informado y garantizando la confidencialidad, se recopilaron 222 respuestas mediante el muestreo de no probabilístico por conveniencia. El cuestionario incluyó 3 secciones: datos demográficos, edad, sexo, carrera, semestre y promedio, hábitos de estudio, horas semanales, lugares, técnicas como resúmenes o mapas mentales y estudio individual o en grupo, y uso de distractores, redes sociales, videojuegos, streaming y celular. Los datos fueron analizados con herramientas estadísticas básicas, incluyendo medidas de tendencia central, correlación y regresión lineal. Para el cálculo de cuántas encuestas se deberían de llenar, o sea, nuestra muestra, primero pues se consideró que se tiene una variable cualitativa, que pues no se conoce la población, que se usará un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%, y que en base a un artículo sobre la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico, pues se tomó que un 66% de proporción de elementos en el grupo tienen la característica deseada. Pues, primero en nuestros parámetros, el nivel de confianza fue de 80% a 1.28, en el 90% a 1.65, y pues bueno, ahí se puede observar para no decir todo. Nuestra Z, tomamos Z, que sería el valor correspondiente al nivel de confianza, la P, que sería la proporción esperada de individuos con la característica deseada, la Q, que sería 1 menos P, que es la proporción esperada de individuos sin la característica, y pues la E sería el error permitido. Para la N, pues sería el tamaño de la muestra. Entonces, pues ahí hicimos el cálculo y resultó que teníamos que hacer 344 encuestas. Teniendo ya el número de encuestas que necesitamos y ya la mayoría de nuestras variables, podemos comenzar a hacer lo que sería todo nuestro forms, que es la manera en la que hicimos la encuesta. La primera pregunta fue acerca del género de las personas. Esto más que nada pues para saber si había más personas femeninas, masculinas o no binarias. En este caso pues la mayoría son masculinos. Después obtuvimos esta información acerca de su edad, que como vimos la mayoría está entre los 18, 20, 21 años, y algunas edades que a lo mejor no se ven muy de acuerdo a las personas que esperábamos, pues ahí podrían ser algunos sesgos entre las personas que respondieron las encuestas. La otra pregunta es con qué regularidad establece un área específico para estudiar y cumplir con las tareas académicas. Acerca de esto, tuvimos que un 42.3% casi nunca. Después serían las personas que tuvieron casi siempre, y después siempre, y al último nunca. Las personas que casi nunca estudiaban regularmente son las que podrían estar más afectadas académicamente. Y después tenemos preguntas acerca de cuántas horas al día en promedio dedicas al estudio fuera del horario de clases. Lo que obtuvimos que una mayoría de personas estudia de 1 a 2 horas, y pues por ejemplo la minoría estudia más de 4 horas, y de 3 a 4 horas. Y pues por ejemplo las personas que estudian menos de 1 hora al día tienden a reportar bajos rendimientos, mientras quienes estudian un poco más tienen un mejor rendimiento, ya según las otras respuestas. ¿Con qué frecuencia revisas tus redes sociales o mensajes durante el tiempo destinado al estudio? En este caso, podemos observar que es una mayoría
en las personas que casi siempre lo están revisando. Sin embargo, también personas que casi nunca lo revisan. Por lo tanto, estamos como que muy iguales en ese aspecto. Otra pregunta es: ¿de cuánto tiempo diario estimas que pasas en actividades recreativas digitales? En este caso, podemos ver que igual aquí tenemos respuestas casi iguales entre las personas que las utilizan de 3 a 4 horas y las personas que lo utilizan de 1 a 2 horas. Por lo tanto, pues sería un poco difícil decir de que si esto afecta o no, así a simple vista. ¿Cuál fue la cantidad de materias que llevó el semestre pasado? Esto pues nos puede ayudar un poco a reconocer si había personas de que a lo mejor les fue bien porque llevaron pocas materias o porque no, y pues la mayoría llevaba de 6 a 7 materias, que es más o menos lo que muestra el plan de estudios de la mayoría de las carreras. Otra pregunta sería: ¿usted ha notado un bajo rendimiento de sus calificaciones en el último semestre? Y pues como vemos, la mitad de las personas dijo que no, cuando la otra persona dice que sí o que tal vez, lo cual esto también influye mucho en el objetivo que buscamos. ¿Y has notado que el uso excesivo de distractores digitales ha afectado tu rendimiento académico? Como podemos ver, estos valores siguen siendo muy parecidos, de entre frecuentemente o rara vez, lo que pues también podría ayudarnos ya al momento de hacer nuestros cálculos probabilísticos a obtener una respuesta más clara. Después tenemos: ¿te resulta difícil retomar el estudio después de haber usado tu celular u otros distractores, perdón, por un largo tiempo? La mayoría de las personas estuvo de acuerdo. En este caso, aunque no fue más de la mitad, sin embargo, fue la mayoría. Y el siguiente grupo de personas, de mayoría, significa que está en desacuerdo. Lo cual, pues aquí al menos vemos un poquito más detallado que sí afecta a las personas, sin necesidad de hacer cálculos. ¿Tienes un lugar fijo para estudiar? La mayoría de las personas respondió que sí, y pues un poquito menos de esas personas respondió que no. Sin embargo, pues eso también es importante y tiene que ver mucho con los hábitos de estudio. ¿Entregas a tiempo tus trabajos? En este caso, la mayoría de las personas respondió que sí, por lo cual pues también es un buen indicio. Y bueno, comenzando un poco con nuestros métodos estadísticos, tenemos que buscar una relación entre la variable de el tiempo que desperdiciamos a veces utilizando nuestro celular o distractores digitales como en videojuegos o así, o en redes sociales, comparándolo con nuestro pues, ámbito académico, el rendimiento, o también pues sí, más que nada nuestro ámbito académico, más bien dicho. En ese caso, nosotros tomamos las variables que son de menos de 1 hora, 1 a 2 horas, 3 a 4 horas y más de 4 horas. A partir de ahí acomodamos nuestros datos que obtuvimos en nuestras encuestas y hacemos las siguientes operaciones. La siguiente, por favor. A partir de ahí continuamos sacando los datos necesarios para chi cuadrada. En este caso vamos a obtener todas las variables que es la y los totales de columnas y filas, y a partir de ellos hacemos nuestra evaluación de la chi cuadrada. La próxima, por favor. Ahí tenemos que vamos a tener que hacer la sumatoria de esto. Nos da un valor de 62.83. En los valores de él lo tuvimos que redondear un poco para evitarnos problemas y así. Después de esto obtenemos lo que es nuestro valor crítico con un nivel de significancia ya establecido que es de 0.05. De ahí obtenemos el valor crítico que es de 3. Y, perdón, obtenemos el valor de 3 y al final obtenemos el valor de crítico buscándolo en la tabla de chi cuadrada. En software utilizamos lo que es nuestras herramientas de Google. En este caso el Google Forms fue el que más nos ayudó para obtener los datos. También utilizamos las hojas de Excel de Google, en el cual pudimos obtener datos de ahí y luego poder hacer las tablas. Y pues por último el documento es Google. Pues como conclusión, pues este trabajo nos permitió reflexionar sobre que sí hay un impacto, a lo mejor no muy crítico, pero pues sí es notable que los distractores digitales
pues sí tienen un impacto al menos en el estudio o rendimiento académico de los estudiantes, al menos dentro de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Entonces, pues a través de estas encuestas aplicadas, pues podemos identificar patrones de comportamiento como el tiempo que se dedican a distractores como redes sociales, videojuegos, etcétera. Entonces, pues, si bien la investigación presentó a lo mejor limitaciones como el tamaño de la muestra, o sea que no abarca todo algo global, o la posibilidad de sesgos en las respuestas, pues tuvimos resultados pues valiosos, depende de nuestra estrategia para poder mejorar académicamente, y pues también es como una forma de concientizar a la gente que pues a lo mejor les puede ir mal si no, si se distraen mucho, a lo mejor no es para todos, y pues también promover buenos hábitos para aprovechar mejor la escuela. Y pues ya sería todo. Muchas gracias.